El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, la palabra de hoy parece que no tuviera como mucha carne, mucho jugo, y sin embargo es un evangelio que dice muchísimas cosas, muy interesante. Hoy uno de mis hermanos de sangre cumplía años, lo felicitaba, y una de las cosas que le decía es: qué rápida se pasa la vida, probablemente ya estás en la mitad de tu vida, y eso que es un hermano más pequeño que yo. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesucristo sabe eso y tiene prisa. Tiene prisa por tu conversión, tiene prisa por tu santificación, porque sabe que el fin último del hombre y la plenitud del hombre no es establecerse aquí en la tierra y asegurarse la vida en 4 tonterías, sino que nuestra vida está a la expectativa del cielo. Nuestra vida tiene un sentido trascendente. Por eso todo lo inmanente, todo lo palpable, todo lo fenomenológico, todo lo que nos ocurre en la historia, en la vida, lo que nos rodea, la familia, los amigos, la comunidad, todo, al final, digámoslo en términos filosóficos, es algo accidental. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera eso es un fin en sí mismo, que no es lo importante. Lo sustancial, lo esencial, lo importante es que tu corazón esté con el Señor, porque ese es el fin al que tú y yo hemos sido llamados, y esa es la voluntad de Dios, que todo hombre se salve. Por eso Jesucristo hoy encarna esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en los evangelios de los días anteriores hemos escuchado cómo cura cantidad de enfermedades, cura a muchísima gente, expulsa demonios, expulsa espíritus inmundos, y dice que la gente lo estrujaba, se apretaba. Y entonces él le dice a los discípulos: preparadme una barca. Todos estos signos son muy interesantes. Lo primero es que el Señor se retira. Y no se retira como una huida, porque muchas veces la gente piensa que la religión o que la fe o que el ser cristiano es el opio del pueblo, ¿no?, como dicen los marxistas, o que es una alienación para tener una esperanza, y no es así. Porque el cristiano no se retira del mundo ni hace como por ejemplo el budismo, otras religiones que se alienan incluso con drogas o con éxtasis o con nirvana o no sé cuántas cosas, ¿no? El cristianismo es todo lo contrario, como San Benito de Nursia, que se fue a las cuevas, ahí a Montecassino y en toda la zona donde él estuvo, no como una huida del mundo, sino precisamente para poder entrar y vivir en el mundo. Pero para eso hace falta una cosa, que es estar unido al Señor. Y Jesucristo hoy se retira a solas para estar unido al Señor. Porque ¿cómo tú y yo vamos a poder enfrentar la historia y vivir el día a día si no tenemos unión con Jesucristo? Si no, nuestro corazón no está tranquilo, fermo, detenido, quieto, en quietud. Tenemos tantos afanes que está el corazón todo el día ahí pensando: esto, lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y lo más importante, Marta, Marta. Marta, Marta. María ha elegido la mejor parte. Aquietar el corazón, aquietar el alma, ver dónde estoy yo hoy frente a Dios para poder enfrentar todo. Por eso, ¿por qué tu matrimonio está patas arriba? Porque el primer matrimonio es con Cristo. Y si el marido no está desposado con Cristo y si la mujer no está desposada con Cristo, es imposible que puedan dar la vida por el otro. Pues le estás pidiendo la vida a alguien que no te la puede dar. Porque la vida se da cuando se tiene al verdadero esposo, que es Cristo. Un sacerdote, una monja, un soltero puede dar la vida en la medida en la que está desposado con Cristo. Si no existe este desposorio espiritual, si no existe esta unión, como dice el Cantar de los Cantares, busqué el amor de mi vida, lo he encontrado, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Pero todo parte de ahí. Por eso hoy Jesucristo es interesante que se retira a esto, a esta unión con el Padre. Si no, ¿cómo va a poder entrar en la cruz? Si no, ¿cómo va a poder entrar en la pasión? Si no, ¿cómo va a poder dar la vida?
y dice que sube a la barca. La barca es un elemento interesantísimo. Siempre en los santos padres muchas veces y en la iglesia primitiva se ha comparado la iglesia con una barca, ¿no? Porque si el mar es el signo de la muerte, el mar es el signo de la sinuosidad, de las olas, de la muerte que nos envuelve, pues la barca es signo de salvación, ¿no? Como Noé, en este arca de Noé, donde queda un resto con el que Dios cumplirá las promesas que ha hecho. Pues esta barca es la iglesia, esta barca es la pequeña comunidad, esta barca es el lugar donde tú tienes tus raíces de fe, donde tú puedes ver la fe. Yo no sé tú dónde vives la fe. Yo tengo una comunidad concreta de personas concretas desde hace 26 años donde yo veo a Jesucristo en la vida de los hermanos. Este evangelio que se nos ha anunciado, que se nos ha predicado, que se nos ha catequizado, pues yo lo he vivido en pequeña comunidad, una comunidad que vive poco a poco en la humildad, en la sencillez, en la alabanza y donde puedes ver que en el otro está Cristo. Y eso es así, hermanos. Por eso yo siempre digo que hoy día es muy difícil, por no decir imposible, vivir de fe de domingo, de misa de domingo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está mal ir a misa los domingos? No, está muy bien y es necesario, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero el combate que tiene esta generación y esta sociedad implica algo más que ir a misa el domingo, porque si encima te toca una parroquia donde el cura habla en otro idioma que tú no entiendes, cuando hablo otro idioma no me refiero a la lengua, ¿no? Italiano, español, francés, alemán, no, me refiero a, a que a lo mejor tiene un lenguaje que tú no puedes entender, porque el Evangelio también tiene un lenguaje y el oído necesita hacerse a este lenguaje para poder entender. El Evangelio está escrito en lenguaje catecumenal, catequeo, el verbo catequeo quiere decir resonancia, que resuena dentro de ti, por eso el oído se tiene que hacer, ¿no? A través de catequesis se tiene que ir ablandando el oído, el corazón, para poder acoger y entender esta palabra y que uno se vea dentro de la palabra y del Evangelio. Por eso Jesucristo se sube a la barca y en la barca, pues, como dice el Evangelio, está Cristo, por eso se puede ver a Cristo en los hermanos, porque en la barca está Cristo. ¿Cómo sabes tú que tienes fe? No, yo es que creo mucho en Diosito. Hay mucha gente que dice, yo camino de la mano de Dios. Bueno, o del demonio, habrá que ver de la mano de quién caminas. ¿Cómo puedes saber tú que caminas de la mano de Dios? Por tu relación con el prójimo. Porque esta cruz, que es como una T, es un amor vertical de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, y horizontal entre los hombres. Entonces, como dice San Juan, no se puede amar a Dios a quien no se ve, sino se ama al prójimo a quien se ve. Y el hermano, esa chincheta que el Señor te ha puesto, que te roba la vida, que te fastidia, te hace ver en qué medida tu corazón está configurado con Cristo. Si tú verdaderamente puedes pasar al otro, puedes cargar con sus pecados, con sus debilidades, puedes amarlo, puedes perdonarlo, puedes donarte a él. Pues esa es la medida, ¿no? Hermanos, para que no muchas veces vivimos una fe, digámoslo así, como muy religiosa, ¿no? De que se queda en el aire y al final no aterriza. Y la fe es para aterrizar, para llevarnos hasta el momento de nuestra muerte aterrizados, sabiendo hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos. Por eso el cristiano es un hombre histórico que tiene memoriales de salvación del Señor y también de caída, de tropiezo, de debilidad, donde tú has visto que el Señor no te ha dejado. Y el Señor, termino ya hoy diciendo esto que dice al final, que decía que primero una cosa, que los demonios los reconocían. Dice literalmente que los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Hay un libro que se llama La fe de los demonios, interesante, porque los demonios obviamente no tienen la fe en el sentido cristiano, ¿no? de esta virtud que viene del cielo y que infunde el Señor, sino que se refiere a la fe como conocimiento. Los demonios, claro que conocen a Jesucristo y los reconocen porque le temen y le tienen miedo, y saben que el tiempo lo tienen contado. Entonces por eso le pueden decir así, le pueden llamar. Por eso atentos, hermanos, porque puede ser que nuestros demonios también reconocen al Señor y están haciéndonos ahí un juego en el que parece que vamos caminando de la mano del Señor y lo que estamos es detrás de otras cosas, con una barnizada o un poquito así de crema que le has puesto, de merengue, pero al final no hay nada. Y ahora sí termino diciendo esto, que el Señor decía que les prohibía que hablaran de Él, porque todavía no había llegado su momento, y es imposible, no se podía contener la fama del Señor. Por eso tú y yo hemos llegado a la iglesia, porque estoy seguro que has conocido a alguien que te ha dicho que el Señor tiene poder. Alguien te ha testificado que hay uno que tiene poder. Por eso el cristianismo es por atracción, no por imposición. ¿Por qué tus hijos no entran en la iglesia muchas veces? No digo todos los casos, porque los hijos son libres, pero en muchos casos es porque queremos imponer. Si tus hijos te ven cristiano, querrán ser cristianos, porque la vida cristiana es con mucho lo mejor. Pero quizá tú,
das muchas homilías, muchos sermones, eres recalcitrante y tu vida no habla mucho de Dios. Entonces tu hijo empieza a entrar en una bipolaridad en la que dice, bueno, pero entonces ¿esto cómo está? A veces es mejor guardar silencio y que nuestra vida hable. Y a su tiempo el Señor obrará con nuestros hijos y con cada uno de nosotros. Que eso no quiere decir que cuando haya que pronunciarse por Cristo uno tiene que hacerlo, y más con los hijos en determinadas ocasiones, pero sobre todo con los actos y las decisiones, es donde un hijo ve que un padre tiene puesto a Dios el primero en su vida. Por eso animo, hermanos, a la misión, subámonos a esta barca con Cristo, que es la Iglesia, que es la única que nos puede llevar al puerto seguro de la vida eterna. Que así sea.